Profesor, de estudiantes. Bueno, profesor, para que nos aclare esa cuestión del tema de que Iván Cepeda no es guerrillero y por qué usted cree que la Cabal podría ser una buena presidenta. Bueno, queridos estudiantes, para analizar esta cuestión tendríamos que analizar la historia colombiana y analizar aquellos tiempos en que prácticamente, comparado a hoy en día, en que llega a la presidencia un hombre que dicen que es guerrillero y que está para candidato otro que dicen que es guerrillero. Yo quiero aclarar qué significa guerrilla para que ustedes lo entiendan y qué significa eso de que la Cabal puede ser una mejor presidente. Sí, profesor, aclárenos todas estas cosas, profesor, porque realmente la gente en las esquinas habla muchas cosas con una ignorancia total. Primero, que no saben qué es guerrilla, y segundo, que confunden un tiempo presente con un tiempo pasado y la cuestión objetiva, concreta, con la cuestión en movimiento y pretérita. Hombre, ¿cómo así, profesor? Bueno, si ustedes se dan cuenta que cuando usted dice en un presente, fulano de tal es esto, está en un presente. Usted está diciendo Iván Cepeda es un guerrillero, y si dice Petro fue un guerrillero, está en pasado. Pero si usted dice Iván Cepeda es un guerrillero, usted está en una calumnia, porque estamos viendo a un hombre que actualmente no tiene un fusil en el hombro. Están viendo a un hombre que lo único que tiene de pertenecer a las toldas de la oposición, de la tradicional clase oligárquica dominante, es que precisamente en ese transcurso de tiempo él ve morir a su padre cuando pertenecía al movimiento obrero independiente y revolucionario, que es de las huestes del maoísmo, por ejemplo, y que así se conformó la izquierda con los diferentes partidos después de la Revolución Rusa, donde vino el leninismo, donde vino el estalinismo, donde vinieron toda esta cantidad de cosas, pero que ya desde 1818 al 86 surge el marxismo con Marx y la creación del Capital, y allá se enraiza lo que se conoció como la FARC, que empiezan a tener contexto histórico en Colombia precisamente en los tiempos de presidentes hasta el momento que tratan de consolidar la cuestión de la famosa paz, la falla de la paz en Marquetalia, cuando Pastrana, pero que ya para los tiempos de Guillermo León Valencia, año 1962, y de Rojas Pinilla, vemos que Rojas Pinilla en el 63 trata de darle un golpe de Estado que fue fraguado y fue frustrado. Y eso fue el 7 de agosto en que se frustró este golpe de Estado. En el 62 al 66 está gobernando Guillermo León Valencia. Y en el 66 toma, digamos, quítate tú para ponerme yo, se quita Valencia y entra Carlos Lleras, Vargas Lleras, Carlos Lleras Restrepo. Este Lleras y este Valencia tienen relieve en cuanto a ciertas cuestiones, pero también hay en esas épocas la creación por primera vez, quienes lo hacen precisamente las autodefensas campesinas fueron criadas por la guerrilla para defenderse de los abusos de los grandes terratenientes. Esa es una época, una década en que hay la creación de la protesta social con la CTSC, las cuestiones sindicales, las cuestiones de los maestros que se rebelan contra los abusos de los gobiernos de Valencia. Y por eso decimos que desde finales de 1966 las luchas sindicales y populares, entre las que se destacaron las de los trabajadores petroleros
y los maestros de primaria tenían como objetivo echar atrás distintas tendencias y medidas gubernamentales, en especial el plan de impuestos, el consumo y el alza de la gasolina. Esta protesta tuvo un desenlace trágico el 23 de febrero de 1963 durante la huelga de cemento El Cairo en Antioquia, cuando en el sitio Santa Bárbara resultaron muertos 13 trabajadores. Entonces, Valencia ya recoge un gobierno anterior que le deja unas deudas y ya él se ve obligado a ir a la FMI y endeudarse más. Es la caída del monopolio del café, es la caída de las tasas y alzas. Por eso que en el año de 1963 al 65, en que no se lograron los objetivos que perseguían este gobierno y que por el contrario disparó la inflación del 6% alcanzado en 1963 al 35% en 1963, la divulgación del 50% decretada en 1905 tuvo mejores resultados económicos, pues los precios interiores se incrementaron en un 17%, o sea, hubo una pequeña rebaja. Ante estos resultados, en septiembre de 1960, el gobierno de Valencia recurrió al estado de sitio, un estado de sitio, para promulgar el llamado Plan Vallejo, que pretendía impulsar una utilización más eficaz de las divisas y aumentar los recursos del Estado. Es una época de convulsión, es una época en que aparece en 1966 el 15 de febrero, en que muere en combate el cura guerrillero que proviene de las toldas del conservadurismo moralista del catolicismo y de la iglesia, y se mete a guerrillero precisamente Camilo Torres. En esta época él muere en 1966 en un pueblo llamado Patio Cemento en Santander, y esta gente entra a la guerrilla utilizando el pensamiento quizá cristiano de compartir, pero que en estas tierras oligarcas estos presidentes se ven y hacen golpe de Estado, como sucedió con Rojas Pinilla en el 63, que le hace un golpe de Estado que se frustró. Es para esta época en que surgen también en Marquetalia las FARC, y aquí me voy a detener para poder explicarle que una persona guerrillera, cuando está dando tiro y lleva el fusil en el hombre en un momento presente, e Iván Cepeda en ningún momento tiene un fusil sino un libro en el brazo. Él vio morir a sus padres, cómo lo exterminaron estos gobiernos al movimiento obrero independiente revolucionario, y el muchacho creció con la ideología que es diferente a el operativo guerrillero de estar peleando en el monte. Y así se enfrentaron los grupos campesinos autodefensa, que llegan a convertirse más tarde en la famosa Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC. Es para esa época en que un hombre también en Bogotá llamado Efraín González, el 9 de junio de 1965, en que la brigada de los institutos militares dio de baja en Bogotá a quien decían bandolero Efraín González, quien él solo resistió durante algunas horas al ejército, hiriendo a 14 soldados y matando a 5. Él solo se enfrentó contra un batallón y no lo podían matar. Es para esta época en que hay muchas cuestiones, y no es ahora el gobierno de ahora. Él encontró ya una sociedad podrida y un gobierno podrido, bipartidista, y que pasó después de la hegemonía conservadora. Camilo Torres tiene que ver con la creación de la liberación, de la teología de la liberación, porque hay curas que se rebelan. Y así nosotros vemos cómo llega el momento en 1965 el que el senador Álvaro Gómez Hurtado difundió la idea que en Colombia existían otros estados llamados estados independientes, repúblicas independientes, en los cuales los guerrilleros imponían su
autoridad. Delinquían sin castigo alguno, decía Álvaro Gómez, y de esa manera ve cómo estas se encontraban en la zona de Marquetalia, Guaviare, Sumapaz, la región del Ariarí y la intendencia del Bichada. Además, Río Chiquito, con 80.000 hectáreas pobladas en su mayoría. Es época en que hay muertes por doquier, en combates entre la guerrilla de apenas unos cuantos hombres contra miles y miles y miles del ejército colombiano por aire, tierra y mar. Y estos hombres, y ahora sí le voy a decir qué significa guerrilla. La guerrilla significa arte de golpear y esconderse para sobrevivir. Por eso es difícil exterminarlo. Conocen la selva, conocen las montañas, que muchas veces no conoce el mismo ejército. Y sobreviven precisamente creando y cuidando a narcos para incrementar su botín y comprar armas. La guerrilla también tiene tres partes importantes. ¿Cuál es? El militante, el profesional, pero primero son simpatizantes en pequeños grupos, y estos simpatizantes llegan a convertirse en profesionales, y ya como profesional hay una gran organización que tiene una finanza y se financia precisamente cuidando bandidos, cuidando narcos, como fue el caso con Pablo Escobar, que ya perseguido por las autoridades colombianas por tierra, cielo y mar, él le pide a la guerrilla meterse al comunismo y meterse a la guerrilla. El comunismo es una ideología, las ideologías son diferentes a los operativos militares que hace el hombre. La guerrilla hace operativos y se llama guerrillero al hombre civil que empuña las armas para luchar contra un Estado o una cantidad de cosas como las que sucedieron en estos gobiernos de Guillermo León Valencia, los anteriores, y el aparecimiento de Rojas Pinilla, que también trata de lograr la paz, pero que después tira bombas de pimienta a Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Muchos guerrilleros han llegado al poder y han sido mejores que todos lo que ha presentado la oligarquía de Sudamérica, como es el caso de Mujica. Creo que en Perú o aquí en Sudamérica, un buen presidente se frustró a Salvador Allende. Entonces la pudrición viene, y por eso es que yo digo que la Cabal podría ser una buena presidente, sencillamente porque es valerosa, y al ser valerosa y no tiene pelos en la lengua, ella misma le echa en cara, como los trapitos sucios donde yo grabo, a su partido que perteneció, porque sencillamente quieren poner a una hija de Guillermo Valencia, que tuvo un gobierno donde negó y se formaron las más grandes protestas sindicales y de los maestros en época de Guillermo León Valencia. Después vino Carlos Lleras Restrepo. Continuaremos en la tercera parte, en la tercera clase. Nos vemos. Sí, profe, gracias. Porque no sabíamos que era guerrillero. La gente habla pura página de esquina. Sí, son los ignorantes y semianalfabetas. Nos vemos.